Quieren que arranquemos con Klimt, con Gustavito Klimt, Gustav Klimt. No sé si tiene un nombre más largo, Klimt. Vieron, hay artistas como Picasso que tenía como 20 nombres, una cosa de locos. No tengo el dato, pero quedémonos en Gustav Klimt. Y si alguno lo sabe, me lo dice. Ay, Sandra me dice provincia de Buenos Aires, bailo y escribo. Qué bueno, qué lindo. Eh, y Klimt es austríaco del año 1862. 1862. Bueno, ese siglo, un siglo particular para el arte, ¿no? Mucho movimiento, ¿no? Pensemos todo lo que pasa, bueno, en Francia ni hablar, pero en Europa en general, que quizás es lo que nos llega más deglutidito en la historia oficial, pero para que tengamos un parámetro, yo siempre uso el parámetro de la muerte de Van Gogh, que es 1890, como para tener una idea de dónde estamos ubicados, ¿no? Pero él era austríaco, nació en 1860, pero llegó a vivir hasta que arrancó la Primera Guerra Mundial. Así que fue un periodo súper interesante el que vivió él en Austria, ¿no? Es el segundo de 7 hijos y ahora vamos a ver por qué la familia es importante, porque va a producir con su hermano a lo largo del tiempo y además porque su padre era grabador de oro, grababa metales en realidad, ¿no? Es decir, ponía siglas, imprimía cosas sobre los metales y Ana, su padre Ernest, perdón, su madre Ana, era una música, más como hobby lo hacía, no vivía de eso, pero bueno, era como un ambiente bastante artístico. Ellos no eran austríacos y ser inmigrantes en Austria se ve como en cualquier lugar del mundo, era complicado y no tuvieron una vida muy próspera cuando eran chicos, cuando Gustav era chico, cuando sus hermanos eran chicos. Vivió como en relativa pobreza a lo largo del tiempo. Pero bueno, después vamos a ver qué pasa de esa relativa pobreza a vivir muy bien, vivir lindo, a trabajar con la aristocracia, a poner oro en sus pinturas. Bueno, ahora lo vamos a ver. Hola comunidad desde Mercedes Corrientes. Qué bueno, Ramona. Axel dice, una consulta. En esas épocas, acceder a los insumos como bastidores, óleo, eran casi inaccesibles, me imagino. Sí, no sé si eran tan inaccesibles. Había como una industria importante de esos insumos en particular, pero sí que había mucha más maña también en la creación eh, por parte de los propios artistas de esos insumos, ¿no? Un bastidor se lo hace el artista mismo, bueno, los marcos, ni hablar, pero estaba bastante desarrollado en Europa. Yo pienso, la otra vez que veíamos esto del papel azul, ¿se acuerdan? En el Renacimiento utilizaban mucho para practicar papeles azules, de tonalidades azules. Era como un medio, un lindo medio para practicar el claro oscuro. Utilizaban carbonilla negra y tiza blanca y tenían un valor medio de fondo como para poder practicar. Y viendo sobre el papel azul, a lo que llegué es que había una industria papelera en Europa muy interesante. En Francia, en Italia, había papeleras, se hacían papeles incluso para artistas, como estos papeles azules. Eso me sorprendió porque uno diría, bueno, creo que estaba viendo particularmente era el siglo XVI. Siglo XVI, a ver. No hay nada, no hay nada desarrollado en torno a esto, pero bueno, había mucho, sí, sí. No existían las librerías, bueno, eso seguro que no. Amo a Gustav Klimt, dice Lucía, yo también, Lucía, así que bueno. De Santiago del Estero, qué lindo, qué bueno. Tengo ganas de ir a Santiago. Buenas noches, Leo. Victoria dice, era el hermano de Gustav, también buen artista, o no dio la talla. El hermano de Klimt, Ernest, bueno, en realidad era el segundo de 7, Gustav, pero Ernest trabajó mucho con él, pintó con él, hizo
grandes cosas. Sobre todo pintaban directamente sobre la arquitectura de los lugares, hacían frescos sobre el Museo de Historia del Arte de Viena. Hay muchos muy bien conservados, pero en distintos lugares. Eh, Así que sí, pintó bien. Lo que pasa es que falleció joven Ernest. Hola, desde Venezuela. Uy, qué belleza Venezuela. ¿Podrías mencionar el año en que pintó El Beso? ¿Cuáles fueron sus primeras obras? Ahora vamos a ir, vamos gradualmente. Es que creo que ni empezamos, porque esto que tenemos acá, para que nos demos una idea, esto que estamos viendo, ni siquiera es él. Esto es su profesor, uno de sus profesores, ¿no? Ahora vamos a ver, porque vamos a hacer un recorrido un poquito por alguna influencia y después vamos a ir a sus primeros trabajos y cómo va llegando a este Klimt que ya conocemos nosotros. Ese Klimt que nos llegó, ¿no? El del Beso, por ejemplo, o el de Judith, qué sé yo. Hay tantas obras de Klimt que nosotros vemos, son como las más paradigmáticas de Klimt. Decimos Klimt y pensamos en eso, pero hay todo un Klimt previo que es muy interesante, ¿no? Y que bebe de artistas como este que estamos viendo acá. Decíamos que Klimt vivió en una relativa pobreza, padres inmigrantes, muchos hijos, pero era un pibe talentoso, ¿no? Y en el año 1876, 14 años tenía Klimt, ya recibió una beca para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Viena. Viena, una ciudad importante en ese momento incluso. Y ahí se formaría hasta el año 1883. Y esto que estamos viendo acá es de un profesor suyo que se llamaba Hans Makart. Hans Makart, si les interesa. Es mucho más academicista esto de Hans Makart, ¿no? Pero si uno ve su pintura, el mismo Klimt reconoce en Hans Makart una gran influencia, empieza a encontrar algunas pistas de lo que haría Klimt tiempo después, ¿no? Sobre todo en torno a la paleta, en torno a la composición, ¿no? Tan cargada por momentos, ¿no? Esto es mucho más naturalista que el Klimt que vemos después, que el Klimt que conocemos del Beso. Naturalista en el sentido de que es una representación fiel de la naturaleza, ¿no? De lo que vemos. No hay ninguna estilización en la figura ni nada de eso. Después Klimt empieza a rechazar un poco al naturalismo. Pero bueno, vamos a ir viendo. Hola, buenas noches, Julieta también. Hans Makart, que su pintura es espectacular. La de Hans Makart, si vemos esto, es increíble. Lo agrando un poco para que lo vean. Pero vamos a ver esto que empieza a pintar Klimt. Primero a dibujar, ¿no? Porque tenemos unos dibujos que siempre son interesantes de ver cuando tenemos a pintores tan conocidos. Tenemos un retrato de una chica del año 79, cuando estaba acá en la escuela en Viena, en la Escuela de Arte de Viena, y ven, esto ya para empezar no es nada que ver. Lo que pasa que es una pintura, bueno, un dibujo bien academicista, ¿no? Bien académico, y lo académico en Alemania en ese momento, bueno, en Alemania, en Austria, iba por un lado mucho más naturalista. De hecho, lo que vamos a ver más adelante, este es otro retrato del mismo año, del 79, lo que vamos a ver más adelante es que se pintaba mucho desnudo en esa Escuela de Artes de Viena. Era una parte importante de la educación en la pintura de la Escuela de Viena, el desnudo. Esta es Clara Klimt, que es su hermana. Pero miren lo que es, nada que ver, otro Klimt, completamente diferente. ¿Y dónde tengo el desnudo que les quería mostrar? Bueno, no lo tengo. Pero bueno, hay unos buenos desnudos ahí. Mejor, porque capaz que nos censuran. Son desnudos bien naturalistas, de hombres sobre todo. Que eso también es interesante, porque después Klimt rara vez pinta a un hombre. Lo hace, pero suele elegir mujeres para sus representaciones. Y bueno,
Él está acá y en la escuela se forma muy bien, tiene como gran influencia a este profesor, a Hans Macquart, pero en el año 77, cuando él estaba en la escuela, también admiten a su hermano, Ernst, o Ernest, no sé, Ernst o Ernest, no estoy seguro, ¿no? Pero lo interesante es que junto con Ernst y con otro compañero también, otro artista llamado Franz Matsch, hicieron un colectivo de arte bastante interesante, ¿no? Para la época. Estamos hablando del año 1877. Un colectivo hacen, llamado la Compañía de Artistas. En esa época, los profesores de Klimt eran pintores importantes, como este que vimos anteriormente, y solían tener cantidad de encargos, pero muchos para lo que era la pintura decorativa de edificios públicos y privados. No solo de Viena, sino de Austria en general, ¿no? Cantidad de estudios de encargos de pintura decorativa sobre la arquitectura de los lugares. Y le dijeron, ¿saben qué, muchachos? Acá tienen alguno que capaz que se pueden encargar ustedes. ¿Vieron ahí algo? ¿Vieron un talento interesante en estos pibes, en Ernst Klimt, en el propio Klimt, Gustav y en Franz Matsch, en esta compañía de artistas? Y les empezaron a alegar algunos encargos. Es así que van a pintar bastante sobre edificios y sobre edificios importantes. Ellos se especializaban sobre todo en pinturas sobre paredes, murales y cielos rasos, ¿no? Vamos a ver entonces que tenemos que ellos terminan pintando la decoración del patio del Museo de Historia del Arte de Viena y del mismo museo dentro, que ahora vamos a hacer un recorrido por todo eso, los techos del Palacio Sturnani, acá tengo anotados un par de nombres, no se crean que me sé esto de memoria, el balneario de Carlsbad, encima son nombres complejos. Y aparentemente hasta el rey de Rumania, Carlos I, le encargó la decoración de una escalera. Mirá vos. ¿Podrías deletrearlo, Hans? ¿Cuánto? Sí, ya te lo deletreo. Es Hans Macquart, con K, M-A-K-A-R-T, el profesor de Gustav. Una gran influencia suya. Presente desde Chela o Guatemala. Mirá qué bueno. Saludos para Guatemala. Entonces, consulta. Ya hablaron del contexto sociohistórico de Klimt. Ahora vamos a ir. Ahora vamos de a poquito, porque pasa mucho con la pintura de Klimt. Y esto que estamos viendo acá, por ejemplo, es una de estas pinturas que hace sobre un cielo raso, que es el techo de un teatro de Viena, el teatro de Taormina, que lo hace entre el año 1886 y el 1888. Es un fresco, ¿no? Que, como les digo, lo hizo con su hermano Ernst y lo hizo con su amigo Franz Matsch. Son bastante grandes y bastante impresionantes, ¿no? Y como les digo, no tiene nada que ver con este Klimt que conocemos, que nos llegó a nosotros. Pero hay otro trabajo que le encargan a esta compañía formada por Klimt y su hermano, que son 40 pinturas. 40 pinturas que realizó Klimt junto a su hermano Ernst y Franz Matsch sobre la arquitectura del Museo de Historia del Arte de Viena. Lo que hicieron fue representar distintas épocas de la historia del arte, 400, 500, el arte egipcio, el arte de la antigua Grecia, el arte clásico, 40 pinturas diferentes, y los fueron situando sobre la arquitectura. Vamos a ver porque son espectaculares. Esto, de hecho, que tenemos acá, que es Quattrocento florentino, es justamente la pintura que representa ese periodo de la historia del arte.
no es un mural, es un lienzo que está puesto sobre el mural. Es interesante. Y lo que tenemos acá es a Venus y a Cupido, ¿no? Muy representada Venus. Bueno, si vamos al Renacimiento podemos pensar en Botticelli. Por todos estos trabajos que él fue haciendo, Klimt en esta época llegó a ser reconocido incluso por el mismo emperador de Austria, que era Francisco José I. Le dieron de hecho la Orden de Oro de Mérito y empezó a vivir un poquito mejor, se ve, empezó a volverse un poquito más próspero de a poco. Pero vamos a ver estas pinturas que hizo sobre el Museo de Historia del Arte de Viena. Esta es la del Quattrocento florentino, que además miren lo estilizada de esta figura, las piernas largas, también la sensualidad con la que lo hace, ¿no? Pero tenemos esta sobre el Antiguo Egipto y vamos a tener varias pinturas. Miren esta es sobre Grecia Antigua, ahí no sé si llegan a ver la vasija. Hola Emiliano, ¿cómo estás? ¿Habrá alguna charla sobre los capos del Renacimiento? Ya hicimos charla del Renacimiento, pero podemos volver a hacer, ¿eh? Sí, deberíamos volver a hacer. A mí me encanta el Renacimiento, así que vamos a hacerlo. Y tenemos acá, para que nos demos una idea de dónde estaban las pinturas, ¿no? 40 hizo así, con su hermano Ernst y con su compañero Franz Mach. Pero vamos a meternos, y miren esto qué bueno que está, vamos a meternos un poco en su pintura. Esta se llama Alegoría de Escultura. Y acá empezamos a pensar por qué su pintura también es tan importante en su época, es tan recordada. Bueno, justo el beso es una figura muy, es como muy icónica, ¿no? Es como, es cultura pop hoy en día. De hecho, me hubiese gustado buscar apropiaciones del beso, porque hay muchísimas, no las busqué, me olvidé. Pero vemos un Klimt que a partir del año 89, sobre todo, empieza a construir un estilo diferente, su estilo tan particular, ¿no? Lo empieza a construir gradualmente. De hecho, el 89 de alguna manera marca el inicio de la definición de su estilo personal, ¿no? Es también a partir de esa época, yo estoy hablando del 89, de cuando es esta pintura. Es en el 90, bueno, en la década del 90, principios del 90, que conoce a Emily Floch, que sería su pareja hasta su muerte. Se habría fumado algún que otro amorío de Klimt, eso hay que decirlo, pero bueno. Empecemos a pensar en términos más globales. Tenemos en ese momento, en Europa sobre todo, al Art Nouveau. ¿Qué es el Art Nouveau? ¿Y cómo se puede entender desde Austria? ¿O cómo podemos traspolarlo austríaco al Art Nouveau como un movimiento más global? Aunque no está tan bueno ser globalistas, ¿no? Pero es sobre todo una postura antiacadémica. De alguna manera es más modernizadora. Tiene la particularidad del Art Nouveau, que esto se ve mucho en Klimt, que empieza a incorporar las artes aplicadas a las artes más tradicionales, más museísticas, ¿no? De golpe entonces empieza a aparecer la decoración como un elemento más en la pintura, lo decorativo o el diseño con la pintura y con la escultura, incluso con la arquitectura, ¿no? Y eso se ve fuertemente en Klimt. ¿Qué pasa en Austria? Esto es el Art Nouveau, ¿no? Que es un movimiento europeo, pero en Austria tenemos la Secesión vienesa, que tiene un nombre en alemán, que yo no lo sé, pero es Secession, no sé cómo se dirá. Y Klimt era uno de los miembros fundadores de la Secesión vienesa.
Lo particular de la secesión vienesa es que era bastante ecléctica en su conjunto. Dentro de la secesión tenías pintores más naturalistas, otros que iban por otro lado más simbolistas. Se lo asocia mucho con el simbolismo a Klimt. ¿Qué es el simbolismo? Bueno, es sobre todo... Es difícil definir el simbolismo porque no tiene como un estilo o no tiene rasgos tan marcados. Vieron que los rótulos son complicados en ese sentido. Pero tiene un trabajo sobre todo muy alegórico, que eso aparece mucho en la pintura de Klimt, alegorías al palo. Y sobre todo es una corriente de rechazo al naturalismo total. El simbolismo sobre todo antinaturalista, eso se puede ver a lo largo de los artistas que se les pone ese rótulo, a veces un poco arbitrariamente de simbolistas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se lo reconoce a Klimt como simbolista? Por eso. ¿Y por qué se lo enmarca dentro del Art Nouveau? O, bueno, en la secesión vienesa es más claro porque él fue miembro fundador de la secesión vienesa, por la incorporación de estos elementos de las artes aplicadas, del diseño, sobre todo de la decoración, ¿no? Pero bueno, estamos nerdeándola un poco. Vamos a ir a las obras. Tenemos esto, ¿no? La secesión vienesa también, Venecia, digo, no, la secesión vienesa tenía su revista, esto es interesante, que se llamaba Ver Sacrum, la Sagrada Primavera, donde iban mostrando sus propias producciones. Era una alternativa independiente. Era independiente, autogestiva. Estaba lindo eso, ¿no? Y querían hacer eso, promover artistas jóvenes, exhibir sus obras. No tuvieron manifiesto y no tuvieron una dirección artística concreta, ¿no? Pero bueno, es como la versión austríaca del Art Nouveau, simplificando muchísimo todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco cómo va apareciendo esto en su pintura y cómo va transformando su pintura para ir construyendo este estilo tan particular. En primer lugar, vemos un rechazo, si comparamos este retrato, por ejemplo, con el retrato que hizo de su hermana antes. Ahí lo voy a mostrar. El retrato de su hermana, o estos incluso. Este es el de su hermana. Es un retrato muy naturalista, muy naturalista. Y con esto empieza a romper, empieza de golpe a soltar muchísimo los trazos. Son trazos mucho más sueltos, mucho más expresivos. Empieza a pintar de otra manera. Esto se ve acá claramente, ¿no? A ver, quiero ver los comentarios antes de que me olvide. Las charlas quedan grabadas, me parece. Sí, quedan grabadas y reproduciéndose acá. Y quiero ver porque estoy sacando todo. Acá hay una cita que nos pone Nati Maneiro. Quien sabe ver las cosas bellas es porque tiene la belleza dentro de sí mismo. Qué linda cita de Klimt. La ornamentación, dice Julieta. Exacto, la ornamentación. Que decir, es como la palabra justa esa. Bien, Julieta, gracias. Suena algo muy actual. Sí, claro. Es que empieza a incorporar otras disciplinas, a llevarlas a la pintura. Es bastante actual en ese sentido. Pero vamos a encontrarnos de golpe, esta pintura que vimos antes es El hombre ciego del año 1896. Pero vamos a viajar al 94 un poquito porque pasa algo espectacular. Que es que le encargan desde la Universidad de Viena 3 pinturas monumentales, 3 pinturas enormes. Eran para 3 de sus facultades, eran filosofía, medicina y jurisprudencia. Jurisprudencia, que lo dije mal. Era una interpretación de lo que representaba cada uno de esos campos disciplinares, la filosofía, la medicina, la jurisprudencia, ¿no? Pero fueron pinturas muy polémicas y ahora las vamos a ver. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, es filosofía. No solo por la manera, sino
por los desnudos, eh, por esta cosa casi onírica de las pinturas, por la que se lo catalogará como simbolista, ¿no? Pero fueron muy, muy criticadas estas pinturas en su momento. Y la particularidad de estas tres pinturas es que, en la historia, ¿no?, fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial y ante la inminencia entrada de Alemania al territorio austríaco, parece que se las guardaron, medio que se las sacaron de la Universidad de Viena y las resguardaron. Pero los nazis terminaron capturando estas tres pinturas. Las capturaron y las prendieron fuego. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba con los nazis? Estamos viajando en el tiempo, mucho más adelante. Bueno, no tanto más adelante, son menos de 50 años más. Esto lo pintó en 1894. Pero los nazis dividían el arte según la visión alemana, la visión del Tercer Reich o la visión de lo degenerado. Todo lo que no era arte heroico y representaba los valores del Tercer Reich, los valores del nacionalsocialismo, era arte degenerado. Y cuando los alemanes llegaron y encontraron estas pinturas, dijeron: esto, con estos desnudos tan grotescos, esto es arte degenerado, ni hablar. Los prendieron fuego. Así terminó. Quedaron fotografías como esta. Esta es la fotografía de filosofía, justamente. La primera de las tres. Pero hace poquito, una de las maravillas que nos da la tecnología, que yo soy un tipo muy, muy viejo en ese sentido y la IA me da bastante miedo, pero la IA le devolvió el color a estas pinturas y ahora las podemos ver originalmente gracias a eso. Más un trabajo tremendo de restauradores, historiadores, pero bueno, recuperaron el color de estas tres pinturas. Vamos a ver las más grandes. Acá se ven los desnudos, ¿no? En esta pintura filosofía. Este no. Pero bueno, así era la fotografía, ¿no?, que había quedado. Miren qué interesante la pintura, ¿no? Las perspectivas increíbles, sí, también. Suena algo muy actual, me refiero a la difusión en revista. Sí, ahora, es interesante porque en Argentina, por ejemplo, hay varios ejemplos. No tantas décadas después tenés al grupo Boedo, que hacen sus propias revistas. La revista Claridad, no me acuerdo si ahora era de Boedo o del grupo Florida. Creo que era del grupo Florida, también con sus revistas. La Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, también fundada a principios del siglo XX. Ahí estaba Sibori y Schiaffino, también tenía su propia revista. Empieza a suceder eso. Lo que pasa que en la contemporaneidad es mucho más autogestivo, eso seguro. Me da la impresión de que hay cuerpos escondidos. Sí, hay como unos cuerpos medio traslúcidos. Acá, ahí en el verde se ve, es súper interesante. Estas obras son increíbles, es una pena que se haya perdido. Se perdió muchísimo con la Segunda Guerra Mundial. ¿Fueron encargos esas tres pinturas? Sí, fueron encargo del Ministerio de Educación de Austria. Ya era reconocido en este momento, ¿no? Le habían dado la medalla de oro, el emperador. Acá tenemos la comparativa directa, lo voy a poner acá, de esta pintura que es Medicina. Esta es conocida, Medicina. Es conocida esta figura, capaz que no es tan conocida la pintura entera. Qué genial pintura, increíble cómo usaba las profundidades, me da la impresión de que hay cuerpos escondidos, como le pasó también a Egon Schiele, que quemaron sus pinturas. Egon Schiele, de hecho, está muy emparentado con Klimt. Después deberíamos verlo también. ¿Están en vivo? Sí, estamos en vivo.
increíble, se ve un rostro en el verde musgo. Sí, es espectacular. El verde. Hola a todos, un placer. Hola a todos. Hola Claudia, un placer para nosotros también. Hola, soy nueva. Quedan grabadas en algún lado las charlas. Después de esto queda reproduciéndose en bucle hasta el jueves que hacemos la próxima charla en este mismo lugar. Bienvenida Julieta también. Pero bueno, esta es medicina, ¿no? Estábamos diciendo que medicina, filosofía y jurisprudencia, las tres, para la Universidad de Viena, fueron destruidas por los nazis, recuperado el color con inteligencia artificial, ¿no? Si ya la primer pintura que había hecho, que era filosofía, había generado ruido por los desnudos, en el momento que las pintó, entre los académicos ahí, filosofía pensemos que parece casi como una orgía medio desbocada, ¿no? Estas figuras desnudas, abrazándose, es bastante explícito en ese sentido. De hecho, acá tengo el dato, 87 profesores de la universidad presentaron una petición solicitando sacar la pintura de ahí. 87 profesores. Medicina, la otra pintura, también fue lo mismo. Un problemón. Vemos medicina y también. ¿Qué pasaba con medicina? Tenemos la representación de la diosa Igeia, creo que se dice Igeia, no estoy seguro, que es esta figura tan conocida, que es la diosa de la salud, de la limpieza y de la sanidad, que de hecho de su palabra deviene la palabra, de su nombre deviene la palabra higiene, que esta diosa le está dando la espalda a cuerpos de hombres enfermos, de hombres medio moribundos, ¿no? Está dándole la espalda, eso es bastante particular. No solo eso, sino que está vestida de dorado, con una serpiente en el brazo que está bebiendo como de un cuenco, no sé si lo llegan a ver ahí. Y esto de la diosa de la sanidad, dándole la espalda a los enfermos, a los médicos, mucho no les gustó, hay que decirlo. Mucho no les gustó. Pero bueno, empezamos a encontrarnos acá a este Klimt que conocemos, ¿no? De a poquito. Bien empleada la IA para esto, es oro puro, total, muy bien para esto. De hecho, Sandra dice tal cual Jennifer. Y es espectacular esto. Pero bueno, vemos los desnudos ahí, todo esto. Obviamente no gustó mucho a la sociedad más conservadora de esa época. Y vamos a ver la última de estas tres, que es jurisprudencia, que es esta pintura. Tenemos la fotografía original y el color recuperado con inteligencia artificial. Recordemos, las obras fueron prendidas fuego por los nazis, catalogado de arte degenerado, ¿no? Esto, como artistas degenerados, se los catalogó a grandes artistas. Pensemos en Otto Dix, quien había pintado la Primera Guerra Mundial, Félix Nussbaum, ni hablar, pero él huyó de la guerra. Pasó mucho eso. Bueno, George Grosz también, todo lo que fue la nueva objetividad alemana fue catalogado de arte degenerado. Quienes habían pintado y hablado de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O quienes habían hablado de los horrores de esa Primera Guerra Mundial, después fueron perseguidos por el régimen nazi. De hecho, Otto Dix, por ejemplo, tenía un puesto en la universidad hasta que con el ascenso del nacionalsocialismo fue desplazado. De hecho, Otto Dix, pobre, lo mandaron a la Segunda Guerra Mundial. Había combatido en la Primera, pero como voluntario terminó yendo a la Segunda. Lo mandaron. Zafó después porque tuvo una enfermedad, creo, si no me equivoco, un problema de salud. Así que no estuvo tanto tiempo, pero en la primera sí combatió, la primera fue tremenda.
Bueno, hablamos un poco de esto de la secesión, ¿no? De la secesión vienesa. Este grupo que era un poco la representación de esta renovación artística que venía con el Art Nouveau, pero en Austria, ¿no? Que de golpe empezaba a incorporar elementos de las artes aplicadas en la pintura o en la escultura, de todo lo ornamental, como decía Julieta, todo esto del arte decorativo, cuestiones del diseño, empezaban a hacerlas presentes en la pintura, ¿no? Y tenían una figura muy representativa, ellos, los de la secesión vienesa, los de Viena en particular, que era la diosa Atenea. Y en el año 1898, estamos retrocediendo un cachito en el tiempo, hace esto Klimt. Es Palas Atenea. Es una pintura de Atenea que en realidad está basada en una escultura histórica, una escultura que no llegó, que se perdió a mediados del año 1000, se cree, no hay mucha certeza con esto, que era la escultura, una gran escultura de 12 metros de Atenea, era esta escultura. Esta obra la puse más para hablar un poco de la historia de esta escultura, que de la de Klimt, porque me parece interesante. Los griegos habían hecho, no esto, habían hecho la original de esta, una escultura de 12 metros de altura, pero que no solo era gigante, sino que era de oro y de marfil. De oro y de marfil. A ver, imaginémonos esto hecho en la antigüedad clásica, hecho por los griegos, que custodiaba el Partenón en la Acrópolis de Atenas. No sobrevivió. Alguien, me parece que agarró el oro y el marfil y no sé qué hizo con eso, pero bueno, no llegó. Lo bueno es que los romanos, tiempo después, hicieron una réplica, que es esta, que es de mármol, no es de marfil, pero es mucho más chica. Palas Atenea, ¿no? Es como una especie de ofrenda a la diosa Atenea. Y bueno, lo que hace Klimt es esta pintura. Lo interesante acá es que Klimt graba sobre el marco de metal, Palas Atenea, y pone ahí unos símbolos, no sé si lo llegan a ver, lo voy a agrandar más. Pero ven que graba el marco de metal, el mismo Klimt. Y esto es justamente lo que les decía, las artes aplicadas integradas con las bellas artes, ¿no? Esto que tiene todo el Art Nouveau. Aplicar este grabado sobre metal, que además recordemos, el padre de Klimt era grabador sobre metal. Su hermano también se metió en eso de grabar sobre metal. Y empezó justamente Klimt a hacer esto. Y ahora vamos a ver otra de las características más llamativas de Klimt, que es esta, quizás la conozcan, esta pintura, que son las incrustaciones de oro en la pintura. Eso es algo que se viene haciendo hace cientos de años, ¿no? Hace siglos, pero las incrustaciones... Ahora ahí hay unos comentarios interesantes, los griegos... Para ver... Uy, me olvidé un montón de comentarios. Max Millares: la mujer en medicina está envuelta de algo que recuerda el manto de los amantes del beso. Justo ahí decís que es una diosa. Sí, total. Ahora vamos a ver también la influencia del mosaico, sobre todo el mosaico bizantino, en la pintura de Klimt, de estos patrones que él empieza a utilizar en su pintura para pintar los vestidos de la gente. Me parece que les hacía ruido el morbo, dice Emiliano. Eso estaba pensando, dice Max, dice Sandra. No sabía expresarlo, gracias. Imagínate ser artista en ese tiempo y que quemen tus obras. Tremendo, tremendo.
Los griegos estaban en una claramente. Sí, sí. De marfil y oro, imagínate vos. Zafó del Museo Británico esa Palas Atenea, pero de otros predadores no, claro. Con las espirales tan características. Eso es cierto, ahora vamos a ir particularmente a eso. Pero vamos ahora con la cuestión oro. Oro incrustado. Incrustado. Él en el año 1905 empieza con su periodo dorado. De hecho, él viaja a San Vitale de Rávena. ¿Conocen la capilla? ¿Es una capilla? No, es una catedral, San Vitale de Rávena. Es una iglesia, no sé, ahora no sé el tamaño de la iglesia para definirla, pero bueno. Es sin duda uno de los templos más importantes del arte bizantino, que lo mandó, si no me equivoco, lo mandó a construir Justiniano. Justiniano I será, no me acuerdo ahora. Si alguien tiene el dato exacto me lo dice. Él viaja a San Vitale de Rávena. Lo que tenía el arte en esa época, este arte bizantino, muy similar a lo que pasaba con el arte medieval, y esto es post-renacimiento, ¿no? Era un fin pedagógico muy importante, ¿no? Entonces de golpe había que hacer visible lo divino, el carácter divino de los relatos que se contaban a través de los vitrales, los mosaicos, lo que se representaba en la iglesia, ¿no? Era de alguna manera educar a través de la imagen a los fieles, analfabetos en su mayoría, ¿no? Entonces, San Vitale de Rávena es realmente impresionante. Si uno, acá puse la imagen, si uno mira lo que es esto, no solo son vitrales increíbles, sino que son mosaicos gigantes. Y acá hay mucho dorado. Y Klimt medio que se fascinó con esto. De hecho, la obra que vimos anteriormente, Judith, es del año 1901, pero a partir del 1905 aproximadamente, 1903, empieza con su periodo dorado. Empieza a incorporar el oro frecuentemente en sus pinturas, a ponerlo. No solo eso, sino que lo que tenemos son los mosaicos bizantinos, que son una gran influencia, sobre todo para estos tramados que él va haciendo, estas repeticiones geométricas, ¿no? Estos patrones que él pinta sobre los vestidos, sobre los fondos, una y otra vez. Esto lo vio en San Vitale de Rávena y para él fue una experiencia transformadora. Sí, fue mandada a hacer por Justi, me dice Jennifer. Gracias, Jennifer. No me acordaba exactamente si era Justiniano quien había mandado a hacer esta iglesia, San Vitale de Rávena. Esto que les decía de lo pedagógico en el arte, de hacer visible lo divino a través de los vitrales, a través del mosaico, la entrada de luz y los colores de los vitrales, se ve muy bien también en Saint-Chapelle, por ejemplo. Eso lo pueden buscar, que son ventanales que van de arriba para abajo por metros y entra la luz teñida de colores. Es impresionante. Saint-Chapelle. Pero bueno, él empieza con esto y inaugura su periodo dorado. Y lo que tenemos acá son las 3 edades de la mujer, que es de 1905. Una bebé con una mujer más joven y una mujer más anciana. Colores fríos de un lado, esto es interesante cómo compone también. Colores fríos del lado que está la juventud, y colores cálidos con las incrustaciones de oro sobre la mujer más anciana. También pintada con más detalle el cuerpo de la mujer mayor, ¿no? Pero es súper interesante esto, ¿no? Y acá se ve, acá podemos hacer la comparativa entre los mosaicos del arte bizantino y la pintura, ¿no? Miren acá, en la parte, en los detalles estos, los círculos y los triángulos, esos patrones geométricos, pero bueno, todo esto tomado de alguna manera de lo bizantino.
Es buenísimo Klimt, es buenísimo. No sé qué les parece a ustedes, pero para mí es espectacular. Tenemos peces dorados también esta pintura, que es interesante porque Klimt al principio lo llamó A mis críticos este cuadro. No se llamaba Peces Dorados, después le cambió el nombre, Peces Dorados, le puso A mis críticos. Y lo que tenemos también es que Klimt, muy acusado de ser un artista medio pornográfico en su tiempo, por poner desnudos por todos lados, por estas representaciones. Y bueno, a Klimt se ve que no le gustaba mucho, obviamente. Esto fue en el año 1907. Ya venía con lo de la Universidad de Viena encima, que no, no le había caído muy bien. Hizo este cuadro llamado A mis críticos. Después le cambió el nombre Peces Dorados. Esta obra es increíble, bueno, y súper representativa de lo que es el periodo dorado, sin duda. Impresionante, se llama Retrato de Adele Bloch-Bauer I, porque hay varios retratos de Adele Bloch-Bauer. Es gracioso porque esta pintura también fue tomada por los nazis, pero los nazis la guardaron no la destruyeron, no la prendieron fuego. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado austríaco recuperó esta pintura. La recuperó y se la quedó. Esta pintura tenía dueño, se la quedó el Estado. Y la sobrina de la representada, de Adele Bloch-Bauer, empezó medio una travesía por recuperar la pintura. Y finalmente la recuperó, ella viviendo en Estados Unidos, y la subastó por una fortuna, que creo que eran más de 100 millones de dólares, una cosa así. Hay incluso una película sobre todo esto, que no me acuerdo, habría que buscarlo. Si buscan retrato de Adele Bloch-Bauer está la historia, pero hay una película de cómo recupera la película y lo vende. A ver. Hermosa. Uy, muchos comentarios, perdón, Ese azul, qué precioso, el de los mosaicos, sí. Hermosa expresión artística, dice Claudia. Qué raro que no estén los pies en la obra de las tres edades. A ver. Eso me lo perdí. Es verdad, en la figura más joven no están los pies. No sé si lo llegan a ver. Qué buena observación, Julieta. Sublime, dice Sandra. ¿Por qué la anciana estará más elevada que la joven, que no se le ve los pies? Interesante. Me gustaría que piensen ustedes para qué, ¿no? ¿Por qué será esto? Pero están buenas las interpretaciones para hacer. La señora mayor tapándose los ojos en señal de no querer ver el futuro de la muerte. Sí, está como cansada, ¿no? Está encorvada. Bueno. Goldfish la recreé para pintura 1, para practicar la técnica de pinceladas y el dorado lo empleé con papel glacé. Qué bueno, Jennifer, compartilo después si podés. O no admitir el cambio, dice Sandra sobre esto. Pasen el dato de la película si lo tienen. Sí, estaría bueno. No me acuerdo el nombre, por eso no lo puedo pasar, solo les puedo contar la historia. Está loca la sobrina, yo la tendría en mi casa y ahí cobro entrada. Mirá, yo te digo que por 100 palos, 100 palos verdes, 100 palos, a un palo le decimos al $1.000.000 acá en Argentina. Yo no sé, Si fuese millonario la tendría ya, pero mucha plata. Me estoy pasando un montón de pinturas. Acá teníamos el retrato de Adele Bloch-Bauer. Y ahora vamos a ir a El beso, del año 1908, El beso. Bueno, es la obra más conocida de Klimt. Esta, si no me equivoco, sí está en Austria. Y se especula que el hombre es él y la mujer es su pareja, Emily Floch. Pero es una especulación. Porque es poco usual que él pinte hombres, ¿no? En su pintura no es algo que haga habitualmente. Acá podemos ver de vuelta quizás la influencia
de lo decorativo y del mosaico bizantino en estos tapados. Pero bueno, es el beso. Y ahora vamos a pasar, porque en la década de 1910 se pone como un poco más, más oscuro. En realidad se empieza a incorporar paletas más frías, como esto que vemos acá. Y tiene varias pinturas así. Esto que estamos viendo acá particularmente es un retrato de Ria Munch. Ria Munch en su lecho de muerte. Esto es del año 1912. Y él haría 3 pinturas de Ria Munch. Las 3 pinturas son después de la muerte de Ria Munch. ¿Quién era esta chica? Ella con 24 años salía con era hija de una familia judía ella, muy bella, se ve, una familia bien ubicada económicamente, que se enteró a la edad de 24 años que su amante era gay, era homosexual, y lo dejó. Su amante la dejó a ella en una carta, le confesó su homosexualidad y la dejó. Además, esto es curioso, su amante de nombre Hans terminó siendo nazi, ¿viste? Salía con ella que era judía, bueno, y terminó siendo nazi. Y Ria Munch, con 24 años, tras enterarse de esto, se pegó un tiro en el corazón. La familia de Ria Munch le encargó a Gustav Klimt 2 retratos, en principio, de esta chica. Terminaron siendo 3. Uno en su lecho de muerte, pero querían uno en vida de ella. Y Klimt lo hizo. Este sí es un poco más alegre. Fíjense que Ria Munch en su lecho de muerte son colores fríos. La pincelada es increíble, ¿no? Hay algo medio impresionista también ahí. No sé si ven, por ejemplo, el rostro, que tiene un trazo ahí medio turquesa, ¿no? Miren lo que es la tela, con esas pinceladas tan sueltas y tan cargadas. Hay una influencia muy clara del impresionismo ahí. Es espectacular, la verdad. Parece viva ella, no parece muerta en este retrato. Pero estamos hablando de una familia pudiente, claramente, ¿no? Que le encarga a un Klimt ya importante varios retratos de su hija. Pero cuando Klimt le presenta a la madre de esta chica, de Ria Munch, se ve que no le gustó mucho, lo rechazó de hecho. Le dijo, ¿sabes qué? Gustavito, por acá no era, me parece. Está bien, yo quería que la hagas viva, alegre, pero no quería que la hagas en tetas. Pobre mi hija, no era el retrato que quería. Y lo mandó a hacer otro retrato a Gustav. Pero el otro retrato quedó inacabado porque terminó falleciendo Gustavo antes. Este es el tercero. Pero bueno, hay como algo oriental también, ¿no? En esta representación. Bueno, en Klimt hay mucha influencia también de lo japonés ahí. Pero bueno, ahora quiero leer los comentarios. Pará, que estoy olvidándome. Percibo que la anciana se está elevando. Puede ser de este plano, dice Claudia, sobre las 3 edades de la mujer. Sí, puede ser, está bueno eso. Buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Hoy tenemos tu obra para mostrar también. Tremendo, dice Jennifer. Qué trágico, dice Julieta. Un genio Klimt, dice Tomás. Esos verdes representan bastante el dolor. Sí, sin duda. Está bien representado desde el color también. Los reflejos de la tela en la mejilla. A ver, vamos a ver eso. Los reflejos de la tela en la mejilla. Claro, sí, es cierto. Es cierto eso.
Bastante seca la pincelada, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, me parece que sí. Y medio desubicado, claro, sí. Y yo entiendo que no le haya gustado, la verdad, a la madre, que lo haya rechazado. Se especula que es por eso, por el desnudo, que no le gustó. A ver, qué sé yo. El tercero lo hizo, pero con la peor de las ondas, claro. Y no lo terminó nunca, no lo terminó nunca. Así que bueno, él la quería hacer libre, dice Camila. Es que en realidad la segunda representación es hermosa. Sí, la segunda representación está buenísima. La tercera sí, ya como que estaba... No, no tenía la misma onda, me parece. ¿Cuál es tu obra favorita de él? ¿Cuál es mi obra favorita de él? Me parece que es filosofía, la que hizo en la universidad. Lástima que está perdida. Pero qué buena pregunta hizo Victoria. Es buena pregunta para que les haga a ustedes. Me gustaría que me digan ustedes cuál es su pintura favorita de Klimt hasta ahora. El beso es la mía, dice Sandra. Las tres edades de la mujer también es buenísima. La hubiera tapado un poco y listo, dice Angelina. Sí, sí, es verdad. No sé si hay obra que exprese tanto la ternura como el beso. Bueno, ahí tenemos la obra favorita de Sandra. Pero bueno, me pueden decir ahí en el chat cuál es su obra favorita. Y esta es la última que tenemos de Klimt el día de hoy, antes de pasar a los artistas de la comunidad. No se vayan, que tenemos obras de muchos de ustedes y obras increíbles de la comunidad para compartir. Lo que tenemos acá es Muerte y Vida. Muerte y Vida la empezó en el año 1908 y la terminó en el año 1915. Tardó 15, no, 15 no. Tardó 8 años en terminarla. ¿8? ¿Me está dando bien la matemática? Creo que sí. Pero bueno, Muerte y Vida es una de las últimas obras suyas conocidas. Se conocen muchas obras sin terminar también de él. Pero miren lo que es. Bueno, de un lado está la fiesta de la vida, ahí el color, figuras abrazadas, un bebé será con su madre, qué sé yo, bueno, colores cálidos, color. Del otro lado la muerte fría, como acechando, ¿no? Y es interesante que lo hace sobre sus últimos años. Esto, lo empieza en 1908, lo termina en 1915, pero hay que decir que en el año 1915 mismo fallece su madre, él había sufrido una neumonía muy grave y una gripe, y se empezó a deteriorar lentamente Klimt. Y bueno, quizás estaba representando un poco eso que vivía, ese temor a la muerte o esas dudas respecto a la muerte en sus últimos años. A ver los comentarios. Le podría haber agregado unas flores más para cubrirla, es cierto. Es que en realidad es una especulación esto del desnudo. Yo creo que va por ahí y por lo que estuve leyendo va por ahí. O se especula eso, se cree eso. Esa donde está libre la chica creo que es mi favorita, dice Camila. Es muy linda obra esa también, ¿eh? Te iba a decir que hay algo de oriental en esos vestuarios. Sí, 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 sí. Estaba pensando... Estábamos conectados ahí, Seba. ¿Cómo se llama? Esta se llama Muerte y Vida. La que está... la otra es Ria Mank 2. La que fue rechazada por la madre de la chica que se suicidó. La pintura de la medicina me encantó y me recuerda un poco en tanto a las perspectivas. A la obra de Luis Ricardo Falero, Bruja yendo al Sabbat. Tenemos que buscarla esa entonces después. Y tenemos una obra póstuma. Una obra que se descubrió después del fallecimiento de Klimt en su taller y una obra que está inacabada. Cantidad de obras sin terminar tiene Klimt. Esta se llama Cuna. También, para ver un poco de este último Klimt con paletas más frías. Y acá hablando sobre el nacimiento, bueno, es interesante esto, ¿no? De la última época de Klimt,
que habla de la muerte, de la vida, del nacer, qué sé yo. Pero bueno, esto fue Gustavito Klimt, Gustav Klimt. Espero que les haya gustado este recorrido por su obra. Queda mucho más por ver, siempre queda mucho por ver. De hecho, estuvimos, ¿cuánto tiempo? Ya vamos 1 hora 3. Generalmente estamos mucho menos tiempo, porque nos quedan los artistas de la comunidad. Pero son artistas que son interesantes para revisitarlos. De hecho, la idea es volver a muchas de las charlas que ya hicimos y ver otras obras, ver otras cositas. Pero bueno, siempre queda mucho. Ahora vamos a ver a los artistas de la comunidad. Quiero que me digan en primer lugar si les gustó, si les pareció interesante, si tienen ganas de que hagamos una charla sobre otro artista, sobre qué artista les gustaría que hablemos. Porque nos sirve también, como para ir pensando las charlas futuras.